¿Cómo están? Estamos ya con nuestro primer invitado, él es José Tomás Vicuña, sacerdote jesuita del Servicio Jesuita Migrante. José Tomás, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Viste, hice el cuadro de esta encuesta que sacó ayer la Universidad de Portales sobre la inmigración, Sí. que viene interesante, porque hay un gran rechazo a limitar la cantidad de inmigrantes porque afecta al trabajo de los chilenos, salvo en Renovación Nacional, que es el partido, curiosamente, que duplica o triplica a todo el resto. Pero hay un consenso bastante fuerte en que quizás la limitación de la cantidad de inmigrantes, porque eso puede quitarle trabajo a los chilenos, no hay para nada un consenso muy fuerte en que esa debiera ser la medida. Que hay dos puntos. Por un lado, puede partir de una falacia la misma pregunta, porque hasta el día de hoy, tanto en la Universidad de Chile como de CLAPES UC ha mostrado que la llegada de migrantes no ha afectado en el empleo, en el salario. Entonces uno parte predisponiendo quizás una respuesta que no hay evidencia hasta el día de hoy. E incluso donde hay más trabajadores migrantes que en el servicio doméstico es donde más ha aumentado el ingreso los últimos 6 años en términos reales. Y por otro lado, un poco paradójico que Renovación Nacional quiera crear un conglomerado interno en torno a la migración, pero a la vez limitar. Ayer salió la noticia que viendo los créditos políticos que podría tener la población migrante en algunas comunas, sobre todo, pero a la vez limitar la migración. Entonces preguntas como esta o pensamientos como estos al final están basados más en mitos que en evidencia empírica. En Europa se ha mostrado que más bien han tenido un impacto positivo, y no dudo que en algunos sectores sí puede haber efecto en empleo y salario, pero hasta el día de hoy en Chile no lo hay. Sí, ahora lo notable de todo esto, José Tomás, es que no estamos hablando con personas que fueron pilladas al azar en la calle. Estamos hablando con parlamentarios, diputados y senadores que desde el punto de vista de la información pública disponible debieran saber exactamente lo que tú estás diciendo, de que no ha involucrado una situación por parte del empleo. Por lo tanto, ¿cuál es la explicación para que casi la mitad de los parlamentarios de, por ejemplo, Renovación Nacional tengan la posición de que hay que limitarla? Y en medio de la discusión del proyecto de ley, el proyecto de ley sobre extranjería ya terminó de discutirse en la Comisión de Gobierno anterior, va a pasar a la Cámara. Entonces, no legislemos en base a pensamientos, mitos más bien, sino que informémonos, porque si no, eso lo que genera, este tipo de pensamientos sin evidencia, es más segregación y polarización. Nosotros tenemos que legislar en base al país, nosotros favorecer a uno sobre otro, pero legislemos con evidencia en base a los datos que tenemos y no a mitos que al final lo que hacen es segregar. Ahora, ¿por qué tú crees que se genera ese mito? Y si es que la evidencia es tan palpable al revés, que la inmigración provee un beneficio a la sociedad, ¿por qué está tan poco diseminada esa variable, si es tan efectiva, y aparece tan arraigada la idea de que en realidad por cada migrante que llega hay un chileno que pierde empleo? Yo creo que ahí hay un punto que los datos, bueno, esto no ocurre solo en Chile, en todo el mundo pasa esto de la sensación de que los migrantes quitan el empleo y que bajan los salarios, etcétera. Los datos son cognitivos y la migración nos provoca movimientos afectivos. La migración nos provoca miedos, provoca temores, incertidumbres, conflictos. Y hay veces que hay datos que son muy difíciles de romper esos miedos. Ya lo decía Einstein, es más fácil desarticular un átomo que romper un prejuicio. Entonces, acá yo creo que el miedo le gana a la evidencia. Y vimos la otra vez, incluso como el mismo presidente señaló que el aumento del desempleo había sido por la llegada de los migrantes. Entonces yo señalé, o hay nueva evidencia, y muy bien que la haya, o nuevamente estamos teniendo en los migrantes el chivo expiatorio a cualquier problema. El estudio de CLAPES UC es de julio del 2018, y CLAPES UC, digamos, no es un lugar desconocido y economistas no son poco serios, al contrario, o sea, el ministro de Hacienda viene de ahí. ¿Por qué no vemos lo que está pasando? Y también tenemos que revisar, porque Chile en materia de migración tiene un desafío administrativo, sin duda, y no solo desde el Ministerio del Interior, de educación, trabajo, salud, etcétera, pero tenemos un desafío cultural, tenemos un desafío más incluso como de nuestra propia identidad. ¿Por qué
no nos amenaza la llegada de venezolanos, que han llegado mucho mayor medida que haitianos, y sí nos amenaza la llegada de haitianos. Ahora con el vuelo de retorno, bueno, en las redes sociales hay personas que ponen cada brutalidad de decir, bueno, ¿qué nos está pasando? Más bien tenemos miedo frente a la diversidad, y yo creo que el miedo no está mal. El tema es cuánto yo le doy rienda a ese miedo, cuánto le doy un asidero correcto, y desde ese miedo yo tengo que afrontarlo, ya sea encontrándome con la persona, pero también informándome. Y en este caso aquí uno ve que no. Ahora, hay un caso ahí de lo que tú ahí estás colocando el miedo como si fuese una variable, si tú quieres, relativamente objetiva. Está el miedo, pero el miedo a veces se trabaja, se inocula. El miedo se implanta, digamos. No es un problema, y sobre todo cuando hay competencia política y cuando las cosas están medias crispadas, el medio es un arma. No es una situación que no es una nube que está a punto de qué sé yo, que transformarse en lluvia. Es algo que se genera y que se instala y que, bueno, la gente responde muchas veces a eso. Y en lo que somos responsables desde los medios de comunicación, por cierto, la política electoral y los distintos y las distintas fuentes de ignorancia que tenemos también. Claro, y ahí uno ve, yo he seguido varios justamente titulares y cosas, bueno, a partir de que este año la migración ha estado en agenda, que yo me alegro que esté en agenda, debería haber estado los últimos 10 años en agenda, ¿cuáles son las palabras más asociadas? Seguridad, narcotráfico, deportación, delincuencia, peligro, ponemos control. Entonces, ya mira, frente a estos otros, está habiendo un control por el mal que causan. O sea, si uno hace un relato por el peligro para nuestra propia nación. Del total de migrantes en Chile, del total de 1.300.000, 0,1% está condenado. Entonces, bueno, ¿por qué no hablamos más de ese 99,9%? Del total de haitianos en Chile, el 1% se adscribió al plan de retorno, el 99% quiere quedar. Entonces, si estamos frente a una política comunicacional que busca el control, seguridad, el plan Frontera Norte, aviones, tanques, etcétera, hay que distinguir que las fronteras deben cuidarse, y eso no está en disputa, y el Estado debe pedir antecedentes al ingresar al país, eso no está en disputa. Pero cuando yo comunico una y otra vez la migración o la vinculo frente a delincuencia, droga, más que traen, etcétera, yo voy creando justamente, como usted dice, esta sensación, voy administrando el miedo, voy fortaleciéndolo, y eso lo hace desde Trump, diciendo que la caravana migrante hay miembros de ISIS, a Orbán en Turquía también diciendo que estos vienen a puro causar desastre, y Matteo Salvini en Italia, ya Marine Le Pen en Francia. Entonces, acá hay personas, y como toda persona, hay personas buenas, malas, simpáticas, pesadas, pero no hagamos de un mínimo la generalización, porque eso lo que va a provocar justamente es miedo, desinformación, sensación de peligro, porque yo no sé si los diputados de Renovación Nacional, en este caso los parlamentarios, están en contra de la gastronomía extranjera, están en contra de la llegada de extranjeros al sector agrícola, que no había este año, etcétera, etcétera. O sea, cuando nos enfrentamos al tema ya más práctico, me parece que ahí uno dice, bueno, no, en este caso sí, bueno, vamos a instrumentalizar la migración o vamos a verla como un derecho, sabiendo que los estados deben velar por sus fronteras, pero esto no puede ser discriminatorio ni arbitrario. Pongamos un ejemplo que yo lo pregunto muchísimas veces. ¿Qué pasa si mañana, día miércoles, el 100% de los extranjeros que trabajan en el servicio primario de salud no van a trabajar? ¿Cuánto se cae el sistema? Yo la cifra que vi hace unos años era cerca del 30% del sector público de salud era extranjero. Sí, yo creo que subió eso según me lo... Incluso puede ser más. Puede ser cerca del 41% más o menos. Pero ahí tú tienes un área donde yo no he escuchado a alguien que plantee que los extranjeros de ahí debieran salir, sino que básicamente son los extranjeros que no tienen... básicamente el extranjero debiera ser escogido en el pensamiento de cómo llegan. Y eso es bastante difícil porque el inmigrante que llega porque no puede seguir en el país que está y no necesariamente
eso tiene que ver con niveles de educación muchas veces, con problemas económicos muy grandes, y por lo tanto uno no puede darse el lujo de escoger quiénes entran o quiénes no entran. Y también hay que tomar en cuenta que, a propósito de esto que se llama fronteras abiertas, mira, las fronteras abiertas no existen, ningún país las tiene, y fronteras cerradas, Corea del Norte, listo. Entonces como que no es una cosa dicotómica, y por otro lado, se cae en el error de pensar, no, es que si no hacemos nada van a venir todos. Pongamos la mejor ley de extranjería con beneficio incluso en Venezuela. Bueno, ¿quién se va a querer ir a Venezuela? O sea, una pura ley puede provocar ciertos incentivos, pero la persona migrante ve dónde están sus redes, bueno, dónde tengo familiares afuera, si hay empleo o no hay empleo. Fundamentalmente acá nosotros en el informe del censo que sacamos, justamente el 80% tiene entre 15 y 54 años, una edad laboral plenamente activa. Y por otro lado, las condiciones de seguridad política, incluso hechos de discriminación. Las personas migrantes se mueven en base a información. Y la información para migrar es multidimensional. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, en Chile, empezó a aumentar el desempleo en el norte, ¿y qué pasó? Los migrantes empezaron a ir al sur. Y si empieza a ver ya hoy día aumentar el desempleo, también van a disminuir los flujos y van a empezar a ir a otros países. O por otro lado, por ejemplo, Perú entrega un permiso temporal de manera más expedita a los venezolanos. Eso hace que hayan 500.000 venezolanos en Perú y acá hayan 180.000 aproximadamente. Porque acá, bueno, demora más el documento. Entonces, no hay que partir de la base así como, oye, los migrantes, ¿está de acuerdo con limitar la entrada de migrantes porque aumenta el desempleo? Bueno, eso parte de un error. También está de acuerdo con dejar entrar sin más. Bueno, es que los migrantes, si hay mayor desempleo o condiciones adversas, no van a venir. No es necesaria una encuesta para saber eso. Estamos conversando con el director del Servicio Jesuita de Migrantes, José Tomás Vicuña. José Tomás, ustedes hicieron un estudio que es bien interesante, donde señalan que en dos comunas de Santiago, Independencia y la comuna de Santiago, están casi un cuarto del total de residentes emigrantes que hay. Y eso es bien notorio. Hay una concentración aquí en la capital muy fuerte, y en particular en esas dos comunas, ¿no? Sí, nosotros quisimos hacer un análisis multidimensional justamente para ver que la migración no es entrar o salir, es mucho más allá que eso. Entonces vimos empleabilidad, vivienda, educación, años de vida, donde hay las comunas con mayor concentración. Y uno ve, una de las cosas que ve justamente es que en Independencia, de hecho, a abril del 2017 era el 30% de la población era migrante y en Santiago el 27%. En Ollagua también era el 30%, en el norte. Hoy día yo creo que es más en todas, porque esto fue en abril del 2017. Y el 65% de los migrantes se concentra en la región metropolitana, pero también uno ve, bueno, en Chile, un tercio de la población se concentra en la región metropolitana. O sea, los migrantes tienden a replicar las mismas dinámicas del país. No es algo tan particular de ello. Y en la región metropolitana uno puede ver desde que el único lugar donde se puede convalidar estudios es la Universidad de Chile, bueno, estoy acá, y hay más oficinas o más capacidad de atención en extranjería, en la PDI, registro civil, etcétera, y obviamente hay mayor oferta de empleo. Lo que sí ha mostrado la evidencia también internacional es que tienen mayor disposición a moverse. Entonces, si hay alguna dificultad en Santiago, bueno, se van a mover con más facilidad. Un chileno o chilena que ha vivido toda la vida en Santiago, le sale más difícil moverse a una región. El migrante ya viajó 10 horas, ya viajó 1.000 kilómetros, mira, moverme de un lugar a otro no va a haber mayor problema. Sí, el otro día conversando con el alcalde de Estación Central, decía que él había subido, por ejemplo, la cantidad de inmigrantes en los establecimientos de educación pública del municipio en casi un 50 o 55% en los últimos 3 años. Tienen hoy día, creo, Estación Central, una de las tasas más altas de personas que se están educando en colegios públicos ahí y que son migrantes. Y el resultado, según lo que él me ha dicho, ha sido extraordinario. O sea, muy bueno. No sé si que hay antecedentes de cómo se comporta el migrante ya insertado dentro de la realidad y no solamente en términos de empleo. Sí, bueno, sin duda a nivel nacional los migrantes llegaron a llenar como las vacantes en establecimientos municipales. El año pasado también se hizo un estudio en claves que desagregando las variables que podrían distorsionar, hay el mismo puntaje en
la PSU, pero en matemáticas incluso sacan más puntaje las personas migrantes. Ahora, más allá de un puntaje en particular, yo creo que nos hace bien, dado que la educación ha sido un tema los últimos 10 años, bueno, cuestionarnos de una manera más universal. Yo he vivido con personas de otros países y cuando le explicamos el sistema de educación chileno decimos, oye, qué raro esto, o sea, no, cosas que nosotros a veces dábamos por obvia, otra persona nos cuestiona, y ahí sin duda un desafío es poder ver nuestros currículos educativos. O sea, yo vivo al lado de un colegio, por ejemplo, que tiene el 55% de su matrícula extranjera. ¿Puedo seguir pasando lo mismo de la misma manera? Nosotros creemos que no. O sea, de hecho tenemos un programa que se llama Migración de Escuela, tenemos un seminario ahora que busca entre docentes, estudiantes y familiares poder ver los cambios que necesita la escuela dado el cambio en su composición. ¿Tienen que aprender los migrantes español y cultura chilena, historia? Sí. Pero bueno, si yo no conozco a quien está a mi lado, si no conozco su historia, eso puede tener conflictos. Hace un tiempo nos juntamos con un sociólogo francés que trabaja con mamás de yihadistas y una de ellas dijo, mira, nuestro problema fue no contarles nuestra historia a nuestros hijos. Porque no conocían la de Francia y no conocían la historia de sus padres, entonces les faltaba una historia, una identidad. Si yo a la persona que viene de afuera no le dejo contar su historia, ni tampoco conocer la historia de dónde llega, bueno, eso va a generar también un vacío de identidad, de conflicto, y ahí las escuelas tienen que ver el modo de generar una escuela intercultural que es mucho más allá de un festival gastronómico. O sea, nos llevamos los festivales, es una buena instancia, pero me llega a ver al otro como, bueno, tú me das comida, listo, nos vamos. Acá Chile cambió. Bueno, preguntémonos juntos, ¿qué país soñamos? ¿Qué escuela soñamos? ¿Cómo se llama esta nueva sociedad? Y con lo que cada uno trae. ¿Se saques buenas o malas notas? La sociedad es mucho más allá de las notas, sino que cómo podemos construir desde las diferencias. Ahora, eso que suena tan re bien, José Tomás, por Dios que es difícil implementarlo, porque es mucho más fácil generar o mantener o cuidar una sensación de miedo que abrirse a la posibilidad de que las cosas puedan tener un futuro bastante mejor dentro de diversidades y diferencias. Chile es un país que lo estamos descubriendo no ahora, pero se está verbalizando muy rápidamente como un país extraordinariamente refractario a las diferencias, no solamente en términos de migración, sino que en términos sociales, en términos de género, en términos de un montón de cosas que se están descubriendo hoy día y que, no sé, pues quizás las mitologías propias de todos los países lo habían ocultado bastante, pero ahora está muy palmario arriba de la mesa, ¿o no? Sí, y yo creo que por eso nosotros mismos este programa lo comenzamos poniendo en diálogo a las personas, tanto estudiantes, docentes, familiares, sobre no lo que hay que hacer, sino que cómo nos sentimos. A ver, ¿qué nos ha pasado? Yo mismo una vez me senté con personas de Estación Central de distintas nacionalidades y fue, mira, hablemos con respeto, con cariño, pero ¿qué nos ha pasado frente a este cambio en el barrio? Y no se trata no hay que aquí tener una deseabilidad social y puras buenas intenciones, sino que, mira, he tenido miedo, no me ha gustado, para poder partir realmente desde donde estamos y no implantar una estructura desde afuera, ustedes tienen que hacer esto porque eso va a tener fecha de vencimiento. Y desde los conflictos, poder conversarlos, lo que nos pasa, y también ir construyendo juntos. A ver, vamos poniéndonos de acuerdo en torno a ciertas normas también nuevamente, y ahí las personas extranjeras se tendrán que adecuar a algunas chilenas, y viceversa. Una persona extranjera también le puede dar pistas a la persona chilena, oh mira, yo no había visto eso, es un buen punto, en términos, nosotros también tenemos una red de empresas interculturales, o sea, bueno, vamos viendo en la empresa qué nos ayuda a crear una nueva empresa, es desde el conflicto donde tenemos que dialogar y llegar a un nuevo punto, no llegar al mismo punto de antes, porque ¿cómo vamos a llegar al mismo punto de antes si cambiamos? Sí, ahí estaba viendo aquí en el estudio de ustedes que desde entre 2011 y 2017 la cantidad de personas que han provenido de otras partes sigue siendo Perú el número 1, Colombia el número 2, Venezuela,
el número 3, Haití llega cerca de Venezuela, pero es cuarto, y Bolivia está más atrás, con 7.835 más o menos. Todas las migraciones últimas son mayoritariamente, José Tomás, propias de Sudamérica, sí, o de Centroamérica. Sí, de hecho, cerca del 80% es latinoamericana. Porque te acuerdas tú que hace un par de años surgió, después de la guerra de Kosovo, vinieron un grupo que se instaló en Quilpué o en Villa Alemana, después hubo una aceptación de una serie de refugiados que provenían de Siria hace 3 o 4 años atrás. Todo ese tipo de migración que es focalizada, que viene siguiendo otros canales, no los canales típicos de la frontera. ¿Cuál es la diferencia con la migración básicamente latinoamericana? Bueno, latinoamericana partimos de una ventaja a excepción de Haití del idioma. Y sin duda nosotros lo hemos visto, el idioma es clave, como una barrera de inclusión. Y ahí ha sido la sociedad civil, a través de distintas fundaciones, iglesias, etcétera, que ha dado clases de español toda la semana y los haitianos acuden en miles de personas en distintos lugares del país. Y por otro lado, hay más conocimiento. O sea, a mí me ha pasado a veces con personas de otros continentes que tú le dices, mira, La Serena, Antofagasta, Punta Arenas, y puede ser lo mismo. O sea, alguien de Sudamérica puede conocer más o menos el país, su historia, algunos nombres, y también ayuda a entrar en primera instancia. Y también hay que ver ahí, el proyecto de ley está basado en el modelo de Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. Entonces me dice, bueno, ¿tenemos una migración parecida a la de ellos? No. Hay cosas que funcionó bien allá la ley, sí. Bueno, el Transmilenio también funcionaba muy bien en Colombia, sí, pero acá no llevamos más de 10 años. El Transantiago no funcionó bien acá. Claro, entonces uno siempre tiene que ver. Yo estudié ingeniería comercial antes y la pregunta es, bueno, un caso exitoso en otro país, no necesariamente exitoso en otro. Hay que ver los contextos, hay que ver que nosotros estamos en un continente bien informal. O sea, a nivel de contrato, de formalidad laboral, somos un continente bien informal. Entonces hay alguien que, mira, yo necesito trabajo y ahí a sacar los documentos, otras cosas, contratos. Hay mucha gente en Sudamérica que trabaja sin contrato. Nosotros tenemos que mejorar esas condiciones y tenemos que tener los mecanismos. Los últimos 3 años se han cuadriplicado las denuncias a la Dirección de Trabajo y de hecho sí, que hace el mayor colectivo, el 4 o 5, el mercado laboral, es el que presenta más denuncias. No basta solo con tener empleo, hay que ver también las condiciones laborales y tener políticas enfocadas a eso, a tener mejores contratos y a que se respeten los derechos laborales. José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita Migrante, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, igual que le vaya bien. No te separes de la 92.9, ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.